pensar las cosas, ahora que lo repienso, muchos de los conceptos que vamos a hablar hoy, claro que al final es un continuum, diseño de servicios, humanización, ¿cierto? Y desde humanización también empatía y otros factores críticos, pues al final son palabras que están presentes casi que en el discurso del diseño de servicios, en discurso del management y por supuesto en el discurso del liderazgo, que en rigor está todo encadenado. Así que fabuloso el ejercicio, gracias Cintia, y bueno, y bienvenidos. Yo soy Mauricio Bonilla, yo soy médico y estoy muy contento de estar con las 77 u 80 personas que hoy están con nosotros. Yo estoy desde Bilbao, en Euskadi, en España, y bueno, son las 19:15. Tendremos todos los usos horarios en este minuto. Ahí está entrando el doctor José Quintini, que lo conozco, está en Madrid, así que maravilloso. Y bueno, saludos a las personas que hoy se suman a este webinar que hace parte de una serie de contenido que queremos entregar respecto a el management, respecto al liderazgo. Ya tuvimos una sesión previa hace algunas semanas y bueno, estamos muy contentos de la acogida y de lo que significa para ustedes esta información. Hablemos de diseño de servicios, hablemos de lo que les tengo preparado para hoy y comencemos a trabajar un poco al respecto. La idea, como lo decía en un video que les envié, es que tratemos de tener una conversación, ¿cierto? Tratemos de, en la medida de lo posible, porque si no se vuelve como algo muy plano, ¿no? Solamente de un lado hacia el otro y bueno, y está bueno también como entender desde dónde ustedes están viendo las cosas. A propósito, les digo mis redes sociales porque me encantaría que me siguieran en cualquiera de ellas, se los voy a poner en el chat. em, Porque quien me siga ahora les voy a compartir unos documentos sobre diseño de servicios bien interesante. En LinkedIn soy Mauricio Bonilla Sánchez y en Twitter, bueno, ex, que ya no sé si no deberíamos estar ahí ya a esta altura del partido con lo que pasa en el mundo, em, es M Bonilla S. em, M Bonilla S. Bueno, para que me puedan seguir y será interesante también compartirles alguna información adicional que tengo para ustedes preparada justamente para los que puedan seguirme y que quieran compartir conmigo. Perdón, es Bonilla SM, ya lo he olvidado. Por Dios, la demencia me está atacando de una manera importante. Bueno, comencemos. Por cualquiera de las redes sociales comienzo a recibir información de ustedes también. Gracias, Norca, por seguirme y Yaremi por seguirme inmediatamente. Comencemos. Entonces, hablemos de diseño de servicios. Comencemos en profundidad a hablar. Se ve la presentación, ¿cierto, Cintia o María José? ¿O no? Sí, perfecto. Vale, perfecto. Bueno, todos sabemos, y si no sabemos, intuimos que estamos en un momento crítico. Estamos en un momento crítico desde donde estamos dimensionando los sistemas de salud. Estamos en un momento crítico que implica transformación, porque, claro, ustedes dirán, pero bueno, siempre pensamos que estamos en un momento crítico. Es verdad, los sistemas de salud siempre están presionados, porque es verdad que los recursos nunca son suficientes, es verdad que los desafíos de la tecnología siguen estando presentes y eso implica un aumento en los costos. Y si es verdad que además el hecho político va de la mano del hecho económico y el mundo en general cambia también constantemente en una especie de péndulo, ¿cierto? En reformas políticas que van de un lado al otro. Y hay vientos de reforma en América Latina muy importantes. Hoy tenemos una reforma que está tratando de ser en Chile y Chile, digamos, es un bastión interesante de lo que llamamos los cuasimercados, la generación de mercados de libre competencia o de competencia. En Colombia hay vientos de reforma importantes, una reforma que se da desde lo político al final y que se va a partir de ciertas presiones políticas. No es una reforma en pleno que debería estarse discutiendo, pero existen estos vientos de reforma. Vamos a tener reformas seguramente de alguna manera también
provocadas a partir de los cambios políticos que enfrentamos, ¿cierto? El hecho que hoy Estados Unidos se retire de la OMS implica también que, por ejemplo, todo el gran acuerdo sobre manejo de pandemias comienza a tambalear en el mundo, ¿cierto? No solamente por los 700.000 millones de dólares, 700 millones de dólares, 300.000 millones de dólares que aporta, aporta Estados Unidos a la OMS, sino porque también son un referente importante los CDS y todo su sistema de salud pública. Entonces, estamos en un constante desafío respecto al sistema. Y ahora sumemos a los desafíos que ya conocemos. El desafío del envejecimiento. Uno de cada tres latinoamericanos en el 2060 será una persona mayor de 60 años. O sea, vamos a hacer, en América Latina, vamos a tener un periodo de envejecimiento mucho más rápido del que estamos teniendo en Europa, donde efectivamente ya las tasas de envejecimiento también preocupan y tensan el sistema. Con el envejecimiento, mayor demanda de servicios de salud, mayor demanda de necesidades de salud, mayor exigencia al sistema en términos de financiación. Con el envejecimiento, la cronicidad. Con las tecnologías de la cronicidad, viviremos más, tendremos más enfermedades que podremos llevar a la cronicidad, tendremos cada vez un poco o tal vez más control, digamos, de ciertas enfermedades a través del uso de la inteligencia artificial y la capacidad predictiva de la inteligencia artificial que hoy están en proceso, ¿cierto? Que hoy está en nuestros sistemas, está comenzando a llegar con algunos mayor capacidad en algunos países que en otros, evidentemente. Falta regulación, por ejemplo, todo lo que significa regulación en este minuto de la inteligencia artificial será, y en general de la tecnología, será lo que va a pasar en el próximo quinquenio de una manera muy fuerte y que cambiará también la forma como innovamos. O sea, yo creo que siguiendo los cauces políticos actuales, Europa se blindará más de regulación. En general, Europa es un continente que es proclive a la regulación, que intenta regular, ¿cierto? Mientras tenemos a Estados Unidos en el otro lado, que es menos, que donde existe menos regulación. Y tenemos países en América Latina donde tenemos sobreregulación. Por ejemplo, Perú es un país donde existe sobreregulación. Chile es mucho menos regulado, por ejemplo. Entonces, al final, lo que le estoy tratando de decir es que el hecho político también está empujando esta preocupación de los sistemas de salud y lo que viene, ¿cierto? En términos de lo que significa ser gestor del sistema de salud en ese escenario. Y ahora pongámosle sobre eso adicional las preocupaciones de salud pública en términos de nuevas pandemias o nuevas enfermedades infectocontagiosas o enfermedades que rápidamente o aceleradamente se puedan propagar. Mm, Efectivamente tenemos unas demandas que tensionan el sistema y al tensionar el sistema tenemos varias salidas. La primera salida tiene que ver con la tecnología y la tecnología será justamente uno de los grandes banderas de las cruzadas, digamos, que vamos a tener en los sistemas de salud, porque efectivamente la tecnología, la apropiación de esa tecnología en el paciente, en los profesionales y en el sistema mismo, pues va a cambiar también, ¿cierto? Y es clave tenerlo en cuenta como un gran factor. Pero frente a todo ello, quien cruza, si quiero que lo vean como un factor que está cruzando completamente todo todos estos factores que están hoy navegando en el sistema, sigue siendo primero la calidad de la atención, porque es un factor que sigue siendo fundamental y preponderante. Y si hablamos de calidad, hablamos de humanización, y la humanización se conecta cada vez más con los modelos que hoy queremos tener, ¿cierto? La tecnología pone en jaque la humanización, pero a mi entender le da más herramientas a la humanización desde la personalización. Pero adicional a eso, tenemos de base frenalmente el diseño de servicios de salud. Porque si estamos hablando que la población se envejece, estamos hablando que tenemos más crónicos y que tenemos mayores preocupaciones frente a las demandas de salud pública, estamos reconociendo además que es necesario repensar cómo diseñamos los servicios de salud. ¿A quién atendemos? ¿Por qué lo atendemos? ¿Qué flujos tenemos efectivamente
para dar pie o dar cauce a estas demandas de salud. Perdona, Y el enfoque está Mauricio, claro. Dime. disculpa, se escucha el roce del micrófono con la Sorry. mesa y hace un Ah, pequeño ruidito una ahí. molestia. Dios, Señor Ujú. Jesús. Espérate un Nos lo ha momento. comentado una de las asistentes. Menos mal te diste cuenta. A ver si me interrumpe cada vez que se escucha o lo quito. La próxima les prometo traer uno de solapa para evitar Sí, esto. sí. Ese hace justo en el borde de la camisa, creo que ahí está donde El asiste. Sí, problema. sí. Ahí, ¿Te abre? gracias. Vale. No, 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 importante es que se escuche. ¿Ahora? Oh, necesito quitarme el. Ahora bien. Vale. Entonces, hablando de tendencias y hablando hacia dónde vamos, claro, hablamos más de enfoque biopsicosocial, estamos hablando de una atención más integrada, estamos hablando entonces que la coordinación de servicios en torno a las personas y a las comunidades estará cada día más presente, ¿cierto? Y entonces, vayamos con conceptos grandes. Esta diapositiva tiene muchas letras, pero tiene que ver con conceptos importantes que vamos a ir poniendo sobre la mesa. Primero, diseño de servicios, ¿por qué? Porque nos mejora la calidad, la eficiencia, la accesibilidad. Temas cruciales cuando vemos las demandas lo que viene, las demandas del servicio, ¿cierto? Lo que viene encima, los grandes desafíos que tenemos en el sistema de salud. Si consideramos el diseño de servicios y quiero ponerlo sobre la mesa como un factor absolutamente relevante, el diseño de los servicios, que curiosamente quienes sean gestores del sistema de salud hoy o que ocupen lugares de liderazgo, poco hablamos de los diseños de servicios de salud, poco lo ponemos sobre la mesa. Y parte del objetivo de este webinar hoy es poner el diseño de servicios como un factor fundamental también el enfrentar esos desafíos que tienen los sistemas de salud. Porque al final mapear el recorrido de los pacientes, identificar puntos de contacto, puntos débiles, al final nos orienta hacia la mejora. Y la mejora se relaciona necesariamente con la calidad y la calidad se relaciona necesariamente con la humanización, ¿cierto? Al final lo que estamos tratando de poner sobre la mesa también tiene que ver con la participación y los modelos de participación de profesionales, de pacientes y en general de los actores que componen el sistema. El sistema no solamente se compone en términos de participación de los gestores o aquellos quienes toman decisiones, sino al final también se compone y es clave abrir los micrófonos hacia allí de los pacientes, del personal, de las personas interesadas al final. Entonces, los servicios de salud, si ustedes se dan cuenta, en general vivimos una tendencia desde los años 80 y 90 a la fragmentación de los sistemas. La tecnología ha venido en una primera instancia a aumentar esa fragmentación, no de suyo, no porque haya sido parte de su objetivo, sino que dada la apropiación desigual que tenemos, es cierto, en diferentes lugares de la tecnología se apropia de manera desigual también, hasta que no tengamos una corriente, digamos, que iguale la apropiación, esa fragmentación que se va presentando, hoy la identificamos con un grave problema y entonces estamos hablando hoy, es una gran tendencia en el mundo, hablar cada vez de modelos de red, cada vez de cómo finalmente a través de sistemas de información logramos gestionar los riesgos de las personas y coordinar los múltiples servicios que necesitan los pacientes. En ese sentido, hay sistemas que tienen mucha más capacidad de red. Colombia tiene un sistema que ha hablado mucho de la ejecución de redes y que tiene redes planteadas, finalmente, redes de atención planteadas para sus problemas de salud. Chile, por poner un ejemplo también, a través de la ley GES, a través de la ley de garantía explícita, también ha permitido la gestión de redes, ¿cierto? Digamos que el tema en Chile es que es limitado a las patologías que están incluidas en las garantías explícitas, pero sí es cierto que promueve la integración en red. El sistema español, por ejemplo, tiene un grave problema de fragmentación entre las comunidades autónomas y entre el sistema hospitalario y los sistemas sociosanitarios. Entonces, la fragmentación está presente en sistemas exitosos, entre comillas exitosos. El sistema español es, entre comillas, un sistema exitoso en términos de accesibilidad,
y en términos de, digamos, de aseguramiento, porque al final, si yo me enfermo y tengo una enfermedad grave, no termino en bancarrota, ¿cierto? Si estoy en Estados Unidos, me enfermo de algo grave o no grave y termino en bancarrota, ¿cierto? La garantía de la protección financiera, pues es algo importantísimo a la hora de considerar los sistemas de salud. Pero si bien es cierto que es exitoso, también es cierto que está fragmentado. Estoy hablando del sistema español. En fin, el concepto fragmentación está muy presente en los sistemas de salud latinoamericanos, ¿cierto? Se fragmentan entre sistemas privados y públicos. El sistema chileno es un sistema dual, por ejemplo, fragmentado desde su base. Hay otros sistemas como el sistema peruano también que está haciendo grandes elementos para disminuir la fragmentación. Costa Rica, que hay personas en Costa Rica, es un sistema único, ¿cierto? Con la Caja Nacional de Salud, pero claro, la caja al final, a partir de los problemas que tiene también de accesibilidad, más de accesibilidad no, de oportunidad de la atención, al final genera fragmentación. Entonces, creo que piensa en la fragmentación como un problema que tienen los sistemas de salud también y que la tendencia finalmente es a crear modelos en red. Y para crear modelos en red, el diseño de servicios de salud es clave. Entonces, estamos teniendo como tendencia, uno, los modelos en red y segundo, la necesidad de gestionar los riesgos de forma proactiva y una necesidad de coordinar más servicios. La tecnología y la interoperabilidad como gran paradigma es una de las grandes soluciones que hemos inventado para disminuir la fragmentación y por tanto disminuir los sobrecostos. No es normal que yo tenga que hacerme una analítica o un examen en el lugar A, me lo ven en el lugar B y cuando me lo van a ver en el lugar B me dicen, no, es que yo no tengo resultado del lugar A, ¿cierto? La interoperabilidad como gran herramienta hace parte también de esas tendencias y es una de las vías que estamos identificando como solución a esa fragmentación y de nuevo también para hacer frente a los grandes desafíos que les planteaba anteriormente. Pero existen otras tendencias importantes y tienen que ver con la participación de los pacientes, de nosotros los profesionales de la salud, en la planificación y en el diseño, ¿cierto?, de los servicios que ofrecemos. Al final se entiende hoy, los modelos de salud entienden que a mayor participación, la posibilidad de satisfacer las necesidades de las personas, ¿cierto?, aumenta. Y con ello la sostenibilidad del sistema, que dicho sea de paso, es un factor crítico en el diseño de servicios, la sostenibilidad financiera. Y el otro elemento súper interesante, y ojalá haya calidólogos en esta mesa, en este webinar, los modelos de acreditación, ¿cierto? Y con ello el liderazgo y las características culturales de las organizaciones son fundamentales a la hora también, no solamente de enfrentar los desafíos que tenemos, sino cuando pensamos en diseño de servicios. Al final quisiera que pensaran que una cultura organizacional que orientada hacia la calidad es un terreno fértil para el diseño de servicios adecuado. ¿Por qué? Porque el diseño de servicios va a plantear de manera importante la participación, ¿cierto? Y la participación es un elemento clave, o la capacidad de participar y de incluir las miradas de otros es un elemento clave también en las organizaciones que tienen culturas de calidad, digamos, bien establecidas. Hasta ahí, vuelvo a donde los veo. Algunos comentarios que quiero escuchar para entender bien qué piensan. En el chat, si me ayudan y Sí, vemos algunas cosas para ir Mira, interactuando, te lo habla. leo si quieres. te lo digo, te lo Bueno, cuento. Ujú. Vale, mira, dice, estamos viendo sistemas divididos, este es Agus, estamos viendo sistemas divididos. A final de cuentas, ¿qué podemos hacer como países de la OPS para mejorar no solo la calidad, sino la esperanza de vida? Ujú. A través de medir la mortalidad por cada enfermedad en cada país. Ujú. Bien. ¿Qué otro consulta. comentario puede haber por ahí? Doctor Mauricio, ¿va a seguir compartiendo pantalla? Sí, en breve. Estaba compartiendo, ¿cierto? Lo veían hace Sí. un minuto. Ah, vale. Se ve como el chat. Ya, vale, perdón. Bueno, bien. Vale, ¿alguien quiere comentar algo en vivo? Tal vez de los que están hablando con nosotros, están aquí
quieren hacer algún comentario respecto a lo que ya hemos hablado, respecto al gran desafío y a las grandes tendencias que tenemos en los sistemas de salud, entendiendo, porque quisieran desde dónde lo estoy viendo, ¿cierto? Yo lo estoy viendo desde un panorama que intenta darle una mirada estratégica a la gran variedad de sistemas que hay. Agus quiere hablar. No yo. Carolina también levantó Ah, la vale. mano. Carolina Dale. Cáceres, luego vamos con Agus. Bien, Quien quiera, Carolina o Agus. primero fue Carolina, comentaron, ¿no? Carolina primero. Vale, Oh, Carolina, sí. hola, Carolina. Habla. Si no, Bueno, vamos con Carolina. Agus, mientras que, porque Carolina no se escucha. ¿No se Ya. escucha? A mí sí me escuchan. Buenos Sí. días acá en México, sí. Hola, ¿qué Sí, tal? Hola. Pues estamos practicando. un gusto este temazo que la verdad son temas que hacen falta reforzar día a día, sobre todo en Latinoamérica y en el mundo, ¿no? Pero Ujú, es importante conocer que todo país en Latinoamérica principalmente no tiene un buen sistema de salud. Y ujú, con las gestiones de calidad y seguridad del paciente que nosotros nos guiamos a través del Consejo de Salubridad General para certificar hospitales, es decir, las metas internacionales del paciente, los establecimientos seguros, la cuestión de los sistemas críticos de cada hospital, digamos PCI, FMS, instalaciones, etcétera, etcétera. ujú, Nos hemos visto rebasados y ambos creo que sabemos que no estamos preparados para otra pandemia, ¿sí? No lo estamos preparados, yo diría que no. Estamos medio como que ya sabemos qué podemos hacer, ¿no? Pero preparados ante una situación que podamos controlar como fuera lo ideal, no lo estamos. Entonces, ujú, ¿qué podemos hacer ante esto? Y la pregunta es, aquí no hay otra más que la política, independientemente sea izquierda o derecha, que a veces izquierda afecta más, en mi opinión muy personal, ajá, eh, pues si no hay un sistema de salud de que de manera política quite la parte que si soy derecha, que si soy izquierda, sino que se base en realidad objetivamente en un buen sistema de salud, más que construir hospitales para poder ganar votos, más que dar medicinas para poder ganar votos. Entonces, si no, no vamos a poder y vamos a estar haciendo una lucha en contra y en contra y en contra y en contra, ¿no? Porque calidad damos cuando es nuestro familiar. Cuando es nuestro familiar, el que está en cama, ahí sí, hasta nos lavamos las manos, higiene de manos, cubreboca, gorro, mm, y eso es lo que de repente a mí me hace mucho ruido, ¿no? Yo soy epidemiólogo de aquí de México, trabajo vale, en 2 gracias. hospitales, he certificado hospitales y bueno, etcétera, ¿no? Entonces, sí me gustaría qué opinan sobre esta situación. Vale, Y yo te muchas digo gracias por el espacio. a ti, Agus, por atreverte a hablar y qué maravilla. Camila, ¿estaba Carolina Cáceres, creo, por ahí? Sí, O Camila? acá estoy. Ahora me escucho, me veo, creo. Maravilloso. Hola, Caro, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Mauri? Muy Yo bien. feliz. Conocí a María José, así que Ah, estupendo. maravilloso. Eh, un gusto a todos los colegas, a todos los profesionales del área de la salud. Esto es un trabajo que es bastante desgastante y lo que más me entusiasma de esto es que siempre hay un propósito de mejorar. Ujú, Y muchas veces no tiene que ver tanto con las instituciones, sino que tiene que ver con, por ejemplo, esta plataforma. Esta ujú, plataforma ha generado por lo menos el acceso a, a, a una idiosincrasia de cada país, de que siempre la salud mental era un tema más bien de un ámbito restrictivo, de una persona que estaba con dificultades, más bien de patología, pero de psicopatología, pero negativa. ujú, Y hoy hay una visión que tiene un acercamiento desde el ámbito de ¿cómo se llama? De que las personas sienten y quieren, tienen la necesidad de no afectar el entorno familiar. Y esto también facilita, a nosotros, por lo menos a mí en lo personal, me ha facilitado mucho las derivaciones a ujú, profesionales del área médica
Bueno, yo soy psicóloga forense y, bueno, y trabajé muchos años dentro de la Policía de Investigaciones de Chile. Y una de las consultas que me gustaría plantearla de modo Ujú, general, un poco ya lo hablamos la vez anterior, es que tiene que ver con, bueno, hay un protocolo que se va a diseñar y un proceso de inducción en el tema del abuso sexual o la prevención en el delito sexual o la ujú, detección del delito sexual, como también la violencia intrafamiliar psicológica y física. Y testigos de violencia también, porque estos pueden ser desde niños, adultos y tercera edad o cuarta ujú, edad. ujú, Y a mí lo que hoy me está pasando en las atenciones, principalmente está relacionado que son dos vistas, claro, hay una mirada médica, hay una mirada y una visión, bueno, del infectólogo o de la visión en ujú, general, pero a mí lo que me preocupa, por ejemplo, son los casos que tienen que tener otra mirada y tienen que tener una mirada más bien jurídica, ujú, que es otra situación que estamos viviendo a nivel mundial. O sea, ujú, no es tan solo Chile, no es tan solo Colombia, no es tan solo ujú, España, ujú, estamos viendo una cantidad de homicidios que no ujú, son menores. Y ujú, por lo tanto, los pacientes que recurren a nosotros confían en nosotros ujú, para que nosotros podamos en algún minuto prestar una asesoría, o sea, ujú, un apoyo psicoemocional, pero eso también va de otra mano. Y esa mirada me gustaría también que se considerara. Por ujú, ejemplo, estoy haciendo una revisión, tenemos matronas, tenemos personal especializado en el área de la sexología, ujú, y a mí me interesaría plantear este tema, por ejemplo, de cómo vamos a abordar nosotros como Saluta ujú, el tema, por ejemplo, que yo creo que es otro servicio, es otro costo, porque tiene otro tipo de intervenciones en el ámbito psicosociojurídico, porque ujú, también comprendí que hay trabajadores sociales y en otras plataformas que he visto hay ujú, abogados también claro. que se pueden incorporar, porque no es menor, porque este tema de la salud mental muchas veces tiene que ver, estás al límite, y con esto termino, en el límite de estar en una situación, no sé, hay gente que tiene problemas de alcohol o de droga, Ujú, golpea a una persona, la persona cae mal y está detenido, claro. homicidio. O sea, yo creo que ahí para unirlo con la, voy a seguir, a volver a compartir pantalla para unirlo con la, con la otra aporte que hacía el doctor epidemiólogo Agus. Entonces, uno, las dos perspectivas para uno, sumarla lo que Carolina está diciendo, que tiene que ver con la judicialización, ¿cierto? Es un fenómeno creciente, un fenómeno que preocupa en general los sistemas de salud, ¿cierto? Y la judicialización tiene dos miradas. Una mirada desde el empoderamiento del paciente y el paciente es capaz, digamos, de pedir o acusar, ¿cierto? Derechos que sean correctos o no, al margen de ello, pero que tiene, digamos, en su poder un arma que es el arma jurídica. Y eso hace que se inviertan, no se invierta, pero la carga, digamos, de la presión y la carga de poder también tenga un balance distinto. Y la segunda mirada tiene que ver, ¿cierto?, con el ejercicio de la medicina y de la salud desde esa judicialización, ¿cierto? Que es un ejercicio mucho más cauteloso, mucho más complejo, que es mucho más estresante también, que es mucho más difícil, ¿cierto? Y entonces ahí pensemos el fenómeno también de lo que eso significa. Es decir, Estados Unidos, por ejemplo, es un país donde la medicina tiene una alta judicialización. Quien ejerce allí, ejerce con esa presión. Entonces, claro, si tenemos factores claves como la cronicidad, como el envejecimiento, como las demandas en términos de epidemiológicos, también es cierto que la judicialización y los procesos judiciales en general, pues son otro factor crítico importante, ¿cierto? Y si relacionamos eso con la pregunta que hacía, o el aporte y la pregunta que nos dejaba Agus
en la mesa, y es qué tan preparados estamos. Seguramente no, seguimos estando con un nivel de preparación menor, yo creo lo mismo. También estoy de acuerdo contigo que no importa finalmente el lugar político desde donde miramos el sistema, pero sin duda el hecho político va de la mano del hecho económico. Sí, pero digamos que lo que quiero aportar allí es que las condiciones sí son distintas. En el 2019, en el 2020, cuando comienza la pandemia, ¿cierto? Comienza la sindemia en rigor, teníamos una preparación distinta desde lo tecnológico. La tecnología vino en 2 años y en 3 o 4 a mostrarnos la capacidad que tiene para resolver algunos de los problemas que enfrentamos en los sistemas de salud. Entonces, digamos que mi mirada es menos catastrófica, menos negativa, en la medida que entiendo que la tecnología y la apropiación tecnológica que hoy tenemos desde las distintas startups, desde los mismos sistemas de innovación, maduros o no, ¿cierto? Que tengamos. Chile, por ejemplo, tiene un sistema de innovación mucho más potente. Colombia, en los últimos 3 años, ha desarrollado un sistema de innovación, producto yo creo también de las dificultades que tiene el sistema. Al final, digamos, los humanos intentamos, ¿cierto?, tratar de salvar y de avanzar. Y pienso que parte del problema, de las soluciones que vamos encontrando como humanos, justamente las encontramos en la tecnología. Entonces hoy tenemos más robustez en los sistemas de innovación. México, por ejemplo, en 4 años ha cambiado su sistema de innovación, viene de una reforma de pensiones que hoy le va a dar luz al mundo, ¿cierto? Y pensemos en los sistemas de pensiones como gran parte o una parte fundamental de los pilares sociales que sostienen las sociedades finalmente. Entonces, de nuevo, mi visión es un poco menos catastrófica. Sí, es verdad que no estamos preparados en la medida, digamos, de tener protocolos específicos que hoy se pudieran desplegar frente a una amenaza como la que tuvimos hace algunos años. Pero claro, pero las condiciones hoy son distintas y seguramente podríamos enfrentarlo de una manera diferente. Sin embargo, el tema que nos convoca, que tiene que ver con el diseño de servicios de salud, pone de manifiesto esos factores que ustedes traen a colación. Pone de manifiesto, primero, todos los albores alrededor de las presiones que tiene la política sobre los sistemas de salud y al final cómo también el hecho político condiciona nuestros sistemas de salud, lo tensa también, le genera un estrés adicional, ¿cierto? El diseño de servicios de salud enmarcado o conectado con la calidad y conectado con la humanización, por tanto, ¿cierto? En esa conexión única que se genera, pues al final aporta, y es lo que quiero mostrarles, una cantidad de soluciones que no estamos mirando. Entonces, hablemos de la experiencia del paciente como gran factor crítico y voy a la definición que seguramente ustedes conocen del Beryl Institute, que habla de la experiencia del paciente como la suma de todas las interacciones moldeadas por la cultura de la organización que influyen en las percepciones del paciente a lo largo de ese continuum de atención. La experiencia del paciente es la suma de todas esas interacciones. Es decir, que... Mauricio, Dime, de nuevo pasa lo del micrófono. sí, sí, perdona, porque no, tenemos a Camila Ay, que tenía perdón. la mano levantada hace un momento para que no la dejemos, Ay, o sea, sorry, para que lo Camila. tengas presente, No, perdón. no, no, Cami, al tiro. Mejor, voy a quitarme esto para que no suene. Ah, Voy a quitar. listo, ahora sí, perdona Camila. Camila, Camila, ya. dale. Hola, ¿me escuchan? Sí, Perfecto. gracias, Camila. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Camila Andrea Arango. Yo soy instrumentadora quirúrgica, especialista en auditoría en salud. Los saludo desde Medellín, Colombia. Me encanta el tema, me parece muy oportuno, más ahora en el momento en que estamos viviendo en Colombia con la nueva reforma de salud que quiere integrar todos los servicios desde todas las plataformas, pero tenemos un gran desafío porque hay zonas de nuestro país que no están interconectadas. Ujú. Entonces son zonas en que no hay ni internet, no hay electricidad, no hay agua potable, que son esenciales para poder prestar estos servicios. Y queremos hacer como un sistema que inicie desde esos puntos, pero no tenemos la infraestructura necesaria para realizarlo. Además, en Colombia, fuera de que está un sistema de calidad muy bien montado, me parece excelente, pero no lo cumplimos a cabalidad.
Entonces tenemos un sistema que se llama CISPRO, donde debemos tener toda la información de nuestros habitantes en cuestión de salud, pero nadie lo hace, nadie lo usa. Y los entes territoriales no ponen énfasis en en lo importante que es tener la información y de cómo para poder minimizar riesgos en toda la población y poder realizar los cambios que se deben hacer dentro del sistema actual que tenemos. Ujú. Solo quería decir eso. Gracias. Valiosísimo y gracias Camila por lo que acabas de decir, porque al final, porque nos pones de manifiesto dos o tres elementos importantes. Uno tiene que ver con el cómo nos chocamos con la realidad y cómo la realidad supera la ficción, ¿cierto? Como al final, a veces en lo teórico nos quedamos en un lugar y realmente, como dicen los chilenos, donde las papas queman, es otra historia, ¿cierto? Entonces hay un gap entre lo que creemos que pasa y lo que realmente sucede. Y ese gap es tan importante para los gestores de salud porque finalmente hace la diferencia entender esa mirada. La gestión clínica como concepto y lo ligo con la gestión de del diseño de servicios de salud, intenta darle voz a los diferentes actores. El diseño de servicios también, digamos que parte de esa premisa. Y cuando hablo de darle voz a los diferentes actores, intenta también poner estos, o sea, disminuir ese gap entre el gestor y el lugar donde pasan las cosas. Por eso tu comentario es tan valioso porque de nuevo pone el sentido de la realidad, ¿cierto? El sentido de, oye, es verdad que tenemos, que también lo pienso, ahí tenemos miles de startups que están hablando de inteligencia artificial y de la revolución genómica y la personalización y la 5P, pero ojo, todavía en Guainía, ¿cierto? En Colombia o en, ¿cómo se llama? El estado mexicano que está al sur, que también tiene Chiapas, tiene grandes problemas, o voy a Nicaragua, ¿cierto? O voy inclusive a Puerto Rico, ¿cierto? Que siendo un estado de los Estados Unidos tiene severos también grandes problemas de comunicación. Entonces, es verdad, al final es verdad que estamos hablando por un lado de esto tan importante, de todo esto que está pasando en tecnología y tenemos estas realidades. Sin embargo, un gestor debe intentar disminuir ese gap y aterrizar mucho más su mirada para poder responder a ello. Lo segundo tiene que ver es que, adicional es que también hay ejercicios importantes en el mundo, ¿cierto? Desde lo tecnológico para acercar, diga, en lo que tiene que ver con la conectividad a las zonas más remotas, ¿cierto? No creo que Starlink todos los millonarios de California, de Silicon Valley, que hoy están sentados al lado del actual presidente de los Estados Unidos, tengan la solución. Tienen grandes soluciones, ¿cierto? Y está puesto también en su cantidad de millones de dólares que tienen. Pero, sin embargo, sí hay una tendencia respecto a la resolución de esos problemas, ¿cierto? Entonces, hoy ya hablar de Internet satelital, oye, eso no es tan loco, ¿cierto? Y eso va a significar que la masificación disminuirá los costos y por ende en algún minuto, sé que no es la respuesta que uno quisiera tenerla, la zona de Guainía y Chiapas y Tres Casitas Amazonas, como decía un profesor mío, o las zonas más apartadas de Chile. Yo tengo un paciente que está en una isla que está después de Chiloé, o sea, una isla que está re lejos, ¿cierto? Entonces, evidentemente en esas zonas las soluciones vendrán. No con lo rápido que creemos, pero yo lo que trato de ponerles es que hay una revolución que viene, digamos, y que está presente. Y la revolución, y al final, ¿cierto? Es innegable y quiero pensar en eso como un factor crítico, que la posición de los pueblos, nosotros como actores, al final lograremos la presión suficiente y realmente espero que de corazón que lo logremos, la presión suficiente para efectivamente hacer cambios en los sistemas. No en vano hay 100 personas acá reunidas hablando de diseños de servicio de salud, no en vano, ¿cierto? Si no quisiéramos cambiarlo, no estaríamos todos los que estamos aquí hablando de lo que estamos hablando y poniéndonos a pensar. Porque y nosotros 100 seguramente convocaremos después a otros 100 y efectivamente esta influencia y esta capacidad de movilización, ¿cierto? De los gestores, pues logrará algún cambio. Claro, no mañana, sí, es verdad.
pero digamos, tenemos la posibilidad de llegar allí. Sigo porque ya mi manager que se llama María José Muñoz me está diciendo, bueno, a ver si avanzamos. Entonces, bueno, aquí estamos. Experiencia del paciente. Y entonces cuando hablamos de experiencia del paciente, hay un concepto que me encanta y que es uno de los grandes temas que quiero ponerles hoy sobre la mesa, y es entender la experiencia del paciente como un gran insumo para la calidad, para el diseño de servicios y para la humanización. Y que nuestra visión de la experiencia del paciente está muy sesgada y muy puesta en un único plano o en pocos planos. Y en realidad lo que tenemos que entender es la experiencia del paciente como un iceberg. Y me encantó esta visión del iceberg porque entendemos que usualmente vemos la experiencia del paciente solo en los lugares o en los lugares, en la superficie a la que podemos llegar. Quiero decir, la consulta médica, la medicación, la intervención quirúrgica. Al final solo estamos viendo una pequeña parte. Pero debajo del agua, debajo, o sea, la parte de abajo de ese gran iceberg, esconde una cantidad de dimensiones que influyen necesariamente y de manera muy importante en el proceso de los pacientes, ¿cierto? Estamos hablando de un plano físico, estamos hablando de un plano emocional, estamos hablando de un plano cognitivo, un plano social y un plano cultural y un plano ambiental. Usualmente trasladamos la experiencia del paciente a unos escasos planos de lo que estamos encontrando o viendo. Pero si reflexionamos sobre esto que acabo de decirles, cambia el paradigma también nuestro desde la gestión misma de entender finalmente que la experiencia del paciente es mucho más compleja y abarca muchísimas más dimensiones, ¿cierto? Que implican desde las creencias y los valores de las personas, las prácticas que ello trae y cómo esas prácticas cambian finalmente también el hacer y el acceder a los servicios hasta las limitaciones funcionales, la misma comodidad, el mismo plano emocional como el miedo, la ansiedad, la esperanza o la desesperanza, como ha sido un tema también puesto, o la incertidumbre, o incluso los planos legales, ¿cierto? Entonces, les traigo unos ejemplos para dimensionar esto. Pensemos en un paciente que no cumple con su medicación debido a las dificultades cognitivas que tiene. No recuerda, ¿cierto? Es un paciente con un deterioro cognitivo moderado que tiene capacidad todavía para las actividades de la vida diaria, que tiene, digamos, cierta independencia de sus capacidades aún, pero claro, su entorno social y discapacidad cognitiva, sus pocas capacidades cognitivas, pues hacen que finalmente no pueda acceder a la medicación o la olvide o no la tome, tal. Entonces, las soluciones tecnológicas en este caso, ¿cierto? Si vemos los distintos planos de este paciente, nos vamos a las soluciones tecnológicas como un recordatorio en el celular o un programa de apoyo entre pares o cualquier otra solución, aumentaría la adherencia terapéutica. Lo que trato de mostrarles aquí es que la dimensión del problema o la dimensión de la experiencia es mucho más compleja y profunda de lo que usualmente lo vemos. Pensemos en el diseño de hospitales y la posibilidad que los hospitales tengan elementos de diseño que reduzcan la ansiedad con más luz natural, con colores relajantes o con áreas de esparcimiento. Todo el trabajo que se ha hecho, que es simple y pareciera una solución hoy casi que masiva, con los resonadores. ¿Viste? Los resonadores, entonces estos resonadores cuyos las salas de resonancia entonces tienen estas impresiones digitales que hacen que yo me sienta distinto. O las habitaciones, digamos, ¿cierto? Que incluyen elementos que propenden a disminuir la ansiedad con mayor luz o con colores distintos. Las mismas plataformas de telemedicina, en Saluta, por ejemplo. ¿Qué tal si considerando los otros planos de la experiencia del paciente, por ejemplo, pudieran tener capacidades diferenciales para comunicarse entre el terapeuta o el profesional y el paciente, ¿cierto? La dimensión que trato de trasladarles es un factor crítico en la medida que en el diseño de servicios la experiencia del paciente resulta fundamental. Y la experiencia del paciente, que es uno de los grandes mensajes de hoy, es mucho más profunda que solo el plano superficial que estamos acostumbrados a revisar. Y que en verdad, en realidad, existen planos mucho más complejos que a veces hay que abordar. La creatividad y la innovación nos permite también abordar en gran parte otros planos. Por ejemplo,
si yo tengo pacientes en rehabilitación hoy, ¿cierto? En un gimnasio que está colapsado o que tiene, digamos, una cantidad de pacientes, ¿cierto? Utilizar la gamificación, por ejemplo, juegos interactivos para motivar a los pacientes a realizar sus ejercicios podría ser diferencial. O lo que hoy hacemos de realidad virtual para el manejo de dolor en los pacientes pediátricos. Este ejemplo que hay de estos mini autitos que tienen los niños, que pueden usar los niños donde van, que los utilizan en los diferentes quirófanos, entonces trasladan al niño desde la habitación hasta el quirófano, hasta la sala de cirugía, sí, hasta el quirófano, en esos autitos, y para el paciente, para este niño, su experiencia frente a la atención es completamente distinta, ¿cierto? O incluso las mismas prótesis 3D, que son prótesis que se ajustan a la necesidad individual de cada paciente. Y ahí estamos hablando de experiencia del paciente, y con la experiencia del paciente, entonces, conectémoslo al diseño centrado en el paciente y pensemos entonces en los factores críticos que están asociados al diseño de servicios. Y aquí van algunos de esos factores críticos. Hoy en una publicación de LinkedIn, que por cierto, vuelvo y les digo que me sigan, hoy mostraba algunos de esos factores, como esto, la empatía. Es un factor crítico comprender las necesidades y las expectativas, pero también las emociones de los pacientes. Esta herramienta como el Patient Journey o todos los mapas que hay del viaje del paciente, las entrevistas, la observación, son fundamentales finalmente para entender las necesidades y las expectativas y sobre todo lo emocional en los pacientes. Quiero que piensen que el diseño de servicios está completamente conectado y muy conectado con la seguridad del paciente. Se los pongo en un elemento clave. Pensemos en el circuito de la habitación de un hospital a la cirugía. Si yo, o sea, a la sala de cirugía. Si yo reviso y diseño ese servicio y entiendo el flujo de personas de un lugar hacia el otro, cómo finalmente llega a la habitación hasta el quirófano, cómo sale de la habitación del quirófano a la sala de recuperación, cómo dibujo ese circuito, entiendo inmediatamente en sus cabezas, inmediatamente lo conectan con la seguridad del paciente. Y entonces van arriba de eso y ponen sobre este concepto la experiencia del paciente. Entonces, lo que estoy tratando de decir a ustedes es que la experiencia del paciente es el megaconcepto que está arriba, que subyace frente al diseño de servicios de salud y que por tanto subyace a la seguridad del paciente. La accesibilidad es otro factor crítico en el diseño de servicios, ¿cierto? Porque tiene que ver con facilitar el acceso no solamente en lo que tiene que ver con barreras físicas, sino también con barreras cognitivas y digitales. La comunicación efectiva, que es un elemento casi que inherente a la calidad, es fundamental en el diseño de servicio y en lo que se define como diseño de servicio centrado en el paciente. La coordinación, que también es un elemento fundamental en la seguridad del paciente, que tiene que ver con asegurar la continuidad de la atención entre los diferentes servicios y profesionales, resulta fundamental. Y quiero que vean cómo se mezclan los conceptos entre experiencia del paciente, diseño de servicios y seguridad. La personalización, que es una de las preguntas que hoy poníamos en el ejercicio, en el fabuloso ejercicio que nos mostraba Cintia, ¿cierto? Donde adaptamos los servicios a las necesidades individuales de cada paciente. Entonces, lo que he venido diciendo es que los factores críticos asociados al diseño de servicios se relacionan de una manera clave con la cultura de la seguridad, y sin una cultura de la seguridad no tenemos una base adecuada o suficiente o lo suficientemente prolija para la construcción de servicios de salud seguros, eficaces y centrados en el paciente. Cuando integramos los principios de la cultura de la seguridad en los procesos de diseño, que entendemos y creamos entornos donde los pacientes obviamente están seguros y obviamente están confiados en la atención que reciben, porque respondemos a sus necesidades. Claro, resulta teórico, sin duda. Yo sé que puede resultar muy abstracto, pero estoy tratando de bajarles ese concepto y que encuentren en el diseño de servicios una herramienta fundamental en la seguridad de los pacientes. ¿Es un componente crítico de la calidad? ¿Es un componente crítico? Sí. ¿Y se relaciona con el diseño de servicios? Sí. ¿Por qué? Por diseño de procesos seguros, al optimizar los flujos de trabajo, los protocolos, al entender y reducir las brechas
para disminuir los errores y mejorar la eficiencia, pues estamos haciendo es calidad finalmente, ¿cierto? La tecnología al servicio de la seguridad, cuando utilizamos herramientas tecnológicas, desde la ficha clínica integrada, la historia clínica integrada, hasta sistemas de alerta temprana, hasta dispositivos wearables para la monitorización de las personas, pues entendemos que el diseño de servicios está conectado con la seguridad del paciente. Y de nuevo, la cultura de seguridad es la base, y esto yo creo que lo han escuchado ustedes en muchos lugares, promover una cultura organizacional que valore la seguridad del paciente y que fomente la notificación en general y se aprendan de los errores, está intrínsecamente relacionado con el diseño de servicios, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son esos elementos claves de una cultura de seguridad que finalmente influyen en el diseño? Sin duda el liderazgo, como siempre. El liderazgo sale como un gran elemento siempre diferencial. Los líderes deben ser promotores de una cultura de seguridad, evidentemente, ¿cierto? Creando el ambiente adecuado, pero entendiendo la relación que existe con el diseño de servicios, en lo más básico con el diseño de los espacios, en lo más profundo con el diseño y los procesos y con los planos de la experiencia del paciente. En lo que tiene que ver con cultura de la seguridad, la comunicación abierta y transparente, ¿cierto? Cuando se fomenta la comunicación bidireccional, esto tiene que ver con lo que hablábamos con Camila o lo que Camila señalaba, cómo ampliamos la mirada y las voces de los otros se mantienen también o son tenidas en cuenta, favorece la cultura de seguridad, pero sin duda influye en el diseño. El trabajo en equipo, sin duda, es fundamental. El aprendizaje continuo no se habla de calidad si no hablamos de aprendizaje continuo. No se habla de diseños de servicios si no hablamos de aprendizaje continuo, ¿cierto? Finalmente, la capacidad que tenemos de analizar los incidentes para identificar las causas y la implementación de esas medidas preventivas están relacionados necesariamente con los diseños de servicios. Y por supuesto, el enfoque al paciente, cuando involucramos a los pacientes y a sus familiares en toda esta identificación de riesgos y de diseño de soluciones, pues lo estamos haciendo distinto. Al final, ¿qué quiero mostrarles? Que el diseño de servicios de salud exige necesariamente una comprensión mucho mayor del concepto experiencia del paciente. Y entendemos, por tanto, que diseño de servicios, cultura de la seguridad y, por tanto, calidad son finalmente conceptos que están plenamente imbrincados, relacionados y casi que son parte de una misma madeja, ¿cierto? Y ahora, si pasamos sobre todo eso y ponemos la humanización como la gran base necesaria en términos de comunicación, de participación, del respeto a la dignidad, de la autonomía, de la empatía, pues tenemos finalmente un cóctel que nos ayuda a enfrentar los desafíos que hablábamos en la mañana. Pongámosle en la mañana, hace unos minutos atrás, pongámosle a esto la tecnología y tenemos un cóctel importante para enfrentar los desafíos que tenemos hoy en los sistemas de salud. Muchas gracias. Oye, excelente tema, Mauricio. Y mire, voy a dar, si me permite, voy a dar mi punto de vista como odontóloga. ¿Ya? Creo que a veces tendemos a pensar que estas cosas de diseño de servicio inmediatamente pensamos en tecnología, en cosas sofisticadas. Ahora hablamos de inteligencia artificial, de los dispositivos remotos, etcétera. Pero creo que no tenemos que perder la perspectiva de que el diseño de servicios parte de lo más básico y fundamental que tú mismo lo comentabas y lo ponías en una diapositiva: la empatía, la comunicación, y en el fondo es hacer lo más que puedas con lo que tienes. Sí. En mi experiencia personal, y perdón bueno, lo comparto para que vean por qué también tengo esta perspectiva. Yo he trabajado muchos años como voluntaria en una ONG y he estado en Mauritania, en Senegal, en Haití, donde no hay nada. Se trabaja con lo mínimo de lo mínimo, donde los desperfectos mecánicos del sillón dental, compresores, que son equipos complejos, están a la orden del día, y tienes una cola de 40, 50 pacientes esperando y tienes que darles esa experiencia, no porque estén en un lugar remoto, no porque tengan unas necesidades que a veces no podemos solventar al 100%, pero volver a lo mismo que les comentaba, hacer de la experiencia del paciente aquello lo mejor
con lo que tenemos y darle a las personas el trato centrado en la persona, lo humano, y efectivamente esto es lo que nosotros nos tenemos que perder de vista. Hay que estar preparados, efectivamente. Yo creo que hay que jugar en dos frentes. Uno, que es hagamos lo que podamos con lo que tenemos, hay mucha gente que ha opinado en el chat que dicen, mi hospital tiene muchas carencias, en mi país hay muchas deficiencias, pero yo creo que la formación, efectivamente, y ahora se los vamos a contar, la formación es clave, porque ahí es cuando todos, y tú también lo decías, es cuando todos podemos empujar y podemos lograr que las cosas cambien y lograr que las cosas pasen. Y tener esa otra vista, ese otro ojo en lo que está pasando a nivel mundial. Quizás a lo mejor habrá lugares, países que no vamos a poder implementar inteligencia artificial, no vamos a poder implementar el super mega resonador magnético, pero hagamos lo que podamos. Y al final de cuentas, todos los que estamos aquí lo hacemos porque nos mueve la vocación. Y eso yo creo que es lo más importante y por eso conecta experiencia del paciente, vocación, todo está unido. Así que eso. ¿Alguien me Y al dejó final su correo? el rol, y al final el rol de los gestores, porque claro, al final yo no dejo de pensar en el gestor, el rol y bueno, su conexión evidentemente con la cultura de la calidad y por tanto con su capacidad finalmente de lo que hablamos con Camila, ¿cierto? Lo que Camila digo, de cómo finalmente disminuimos el gap de lo que tú acabas de decir. El ideal, esta diferencia, el ideal, lo que quisiéramos tener, lo que tenemos, ¿cierto? Que hace parte de la frustración y ahí conectamos con la salud mental, la frustración Claro, pero no lo frustremos. Bueno, Tomémoslo como un desafío, tomémoslo como una motivación, tomemos como, oye, pues mira, yo no puedo tener este super equipo, pero hago estas otras cosas y mis pacientes están felices. Yo creo que ahí está lo importante. Pues les cuento yo cosas. Les cuento yo cosas a los asistentes. Bueno, el objetivo de este webinar es para contarles algo más. Voy a compartir una presentación que va a ser muy, muy breve, que tiene que ver con, perdón, Cintia, cualquier cosa que veas en el chat me lo dices, porfa, porque no voy a ver. ¿Ya? Sí, por supuesto. Solo están agradeciendo tu visión, por compartir tu visión y experiencia. Hay gente pidiendo que por favor haya más webinars, porque sus palabras Bien, motivan. se vienen. Y hay gente en la sala de espera también, Cintia. Mira, como les decía, esta presentación, este webinar del doctor Bonilla tiene también como objetivo, lógicamente, aportar a la discusión en nuestros países, en nuestra realidad, sobre lo que es el diseño de servicios y también contarles sobre la maestría de liderazgo y gestión internacional de servicios de salud que estamos lanzando precisamente entre Educalia, que es nuestra empresa donde estamos, parte del equipo está aquí, Cintia, yo, y desde Saluta, que está el doctor Mauricio Bonilla, y les queremos contar que estamos lanzando una maestría que dura un año académico. Es una maestría en gestión sanitaria, básicamente, para que lo entendamos todo, donde hacemos mucho foco, y lo vamos a ver, justamente en las habilidades que debe tener un gestor. Va a ser un programa de un año académico, es decir, desde marzo a diciembre, que equivale a 60 STS. Los STS son los créditos europeos de transferencia, que es un poco para que también a ustedes les sirva para, en caso que necesiten algún tipo de reconocimiento más internacional, esta es la duración, pero es una duración de año académico. Va a ser un programa 100% online que va a tener una parte de trabajo indirecto, de clases que ustedes pueden seguir el horario que mejor le convenga, pero habrá clases en directo de 2 horas a la semana con un panel de gente, de expertos que, o sea, de verdad impresionante. Y tenemos el aval universitario de la Universidad FACOP. La Universidad FACOP es la Universidad del Oeste Paulista, que es una universidad centrada en salud y que tiene reconocimiento oficial ante el Ministerio de Educación de Brasil y por tanto tiene la posibilidad de homologarse el título en cualquier país. Lógicamente el procedimiento de cada país es distinto, pero básicamente el título es válido en cualquier país. Nosotros lo que nos hacíamos esta pregunta, ¿por qué alguien tendría que elegir esta maestría y no otra? Nosotros desde Educalia tenemos
mucha experiencia en el mundo de la educación superior. ¿Qué quiere decir? Que nosotros conocemos muy bien qué es lo que se está ofreciendo en otras en universidades, en escuelas de negocio, y la gran diferencia está en estos 4 pilares. Uno, que nosotros tenemos un enfoque interdisciplinario, es decir, que aquí la idea es que las personas como ustedes puedan tener una comprensión integral de cómo se gestiona una organización en salud, para poder integrarse también, entender, lógicamente, los que trabajamos en salud, sabemos que somos organizaciones con una diversidad muy amplia y que eso también hay que gestionarlo, lógicamente. Lo vamos a hacer con herramientas prácticas, que vamos a hacer muchos casos de estudio, que serían como los casos clínicos, que le llamamos cariñosamente, trabajar en proyectos reales para simular situaciones que ocurren en el sector sanitario. Va a tener también un enfoque en la transformación digital, que lo que decíamos, que a pesar de que a lo mejor podamos estar en un entorno con acceso limitado a ciertas cosas, no por ello no vamos a estar al día de lo que está ocurriendo en el sector. Y otro punto importante, que no tenemos, que hablamos siempre del paciente, de la organización, pero también es importante no olvidarnos de nosotros. ¿En qué sentido? Que ustedes también tienen que desarrollar su marca personal. Cómo gestionar su presencia digital, cómo construir su marca personal, cómo destacar en un mundo cada vez más competitivo. Eso lo sabemos, o sea, que por cada puesto que se genera en un hospital, habrán 20 deseando estar ahí. Y entonces nosotros lo que queremos hacer es que con esta maestría ustedes tengan todas esas herramientas prácticas, tengan este enfoque y tengan esta visión tecnológica y de reputación y marca personal, que es súper importante hoy en día. El plan de estudio lo voy a pasar muy por encima porque luego ustedes lo van a poder recibir. Tenemos un módulo, esto va por módulos. Vamos cerrando módulos, se abre el siguiente. Van a tener un módulo de recursos humanos en salud, que tiene que ver todo lo que es gestión de talento humano, todas las complejidades que una organización, da igual el tamaño, tiene. Tiene otra parte importante que nosotros, yo hablo por mí, la parte de finanzas siempre es un área muy compleja para nosotros que venimos de un mundo científico, pero también es importante entenderlo. También no se trata de que ustedes van a estar en la tarea de hacer un balance anual, sino que entiendan cómo sepan interpretar los principales KPIs que tienen un plan que tenga números, digamos, y la parte financiera. Puedan evaluar, porque ustedes a distintos niveles tienen y van a tener responsabilidades de evaluar y eventualmente aprobar proyectos, y por eso necesitan también un conocimiento básico en finanzas. También, a propósito de lo que estaban viendo hoy, calidad de los servicios de salud, pues cómo es la implementación de sistemas de salud, las ISO, las Joint Commission, que son muy conocidas y que también tienen su complejidad, sistemas de auditoría interna, que ya hay personas que ya eso lo manejan más y saben, y estarán de acuerdo conmigo que es súper importante el manejar estos conceptos. Vamos a tener diseño de servicios de salud, lo que estaban viendo hoy, pero amplificado. Van a tener ahí bastante contenido al respecto. Me lo salto, por tanto, paso a innovación en salud, lo que hablábamos, decíamos, ¿cuáles son las tendencias que hay en salud? Telemedicina, Big Data, Internet of Things, etc. Y cómo se gestionan estos cambios. Es decir, hay una parte importante de conocer las tecnologías, por lo menos saber de qué te están hablando cuando te hablan de Big Data, pero más bien cómo gestionar los cambios que se generan a nivel institucional, porque cuando entras a una organización y generas e implantas sistemas de este tipo, siempre van a haber resistencias, y esto también requiere de una gestión, la gestión del cambio que se llama. Y lo que les comentaba, marca personal, presencia digital, que eso es súper importante para ustedes a nivel profesional, que esto ninguna maestría de gestión sanitaria lo tiene. Nosotros conocemos de arriba abajo todos los programas que hay en Latinoamérica, no todos, pero yo creo que los principales, la mayoría, incluso que se hacen desde España y se imparten en Latinoamérica, ninguno tiene marca personal y presencia digital. Con lo cual, este programa está súper actualizado. De hecho, la gran mayoría, y eso seguro que, y lo pueden poner en el chat,
La gran mayoría de las maestrías o másteres en gestión en salud o gestión sanitaria se centran muchísimo en legislación, se centran en normativa, en leyes, cuando sabemos que realmente es lo menos relevante de la gestión. Cuando alguien gestiona una organización, las leyes incluso pueden cambiar de un mes a otro, de un año a otro, y sí que es necesario entenderlo, pero eso ustedes lo pueden gestionar a nivel personal. Lo importante es cómo se gestiona una organización, más allá de la normativa que esté vigente en ese minuto. Y ahora, hablando de precios, también hemos hecho un barrido de los precios que hay de las maestrías, y no vengo a vender, vengo a regalar, como decía alguien por ahí. Tenemos un precio especial. Nos hemos vuelto locos, yo creo que se nos ha soltado ahí algún perno, tenemos que ir con Saluta que nos ayude a, a ver qué nos ha pasado, y hemos bajado el precio desde $4.780 a 10 cuotas de $398. Es decir, ustedes tienen la posibilidad de pagar en 10 cuotas el total de la matrícula. Si ven, es un descuento bastante importante, con el cual ustedes pueden hacer esta transformación desde lo que ustedes tienen a nivel personal y lo que pueden lograr para sus organizaciones. Pero esto no es todo, y ahí me quedó la S un poquito abajo. Todos aquellos que se matriculen pronto van a tener este curso de liderazgo en salud de manera completamente gratuita. Este curso de liderazgo en salud, que lo vamos a estar ofreciendo, contará con 20 horas de modalidad online y que está valorado en un precio de $420. Esto, después de qué fecha, creo que ahora en mediados de febrero, se termina. Así es que vamos a darle la posibilidad a aquellos que se matriculen antes de que termine febrero, tengan este curso gratis. Y finalmente, les quiero compartir algo. Bueno, perdona. Aquí tenemos la maestría más el curso de liderazgo, que la suma serían $5.200, pues lo hemos bajado a 10 cuotas de $398. O sea, en menos de un año, ustedes tienen la posibilidad real de crecer profesionalmente. Es decir, sabemos que los recorridos profesionales hoy en día, de manera a través de la especialización, llamémosle de alguna manera clínica, es decir, que cada vez vayamos perfeccionándonos desde el punto de vista técnico, es interesante, es importante, pero es donde más competencia se genera. Si hay un especialista en algo, pues estoy por seguro que habrán 10 más con mi misma o similar formación. Y esta formación en gestión de verdad les va a dar ese factor diferenciador en el campo laboral. Vamos a dar la posibilidad de tener esta super beca de descuento que les decía, más de $5.000 sumando las dos cosas por solo $3.980 pagado en 10 cuotas. Lo vamos a hacer a través de contacto por WhatsApp. Y finalmente les cuento una cosa súper bonita. Y lo estuve viendo también, lo estuve revisando y comprobando en las personas que participaron hoy en la charla, en el webinar, perdón. La mayoría son mujeres. Entonces hemos lanzado desde Educalia una beca para mujeres jefas de familia. ¿Qué significa? Sabemos que en salud, y como se reflejó aquí en el webinar, somos más mujeres que hombres. Y dada también la circunstancia que habemos, o hay muchas mujeres por ahí también, habemos, me incluyo, que somos las responsables económicas y somos el sustento de nuestras familias. Y aún así, muchas de las que estamos aquí hemos sacado adelante familia, hemos sacado adelante nuestros proyectos profesionales y esto merece un premio. Por eso queremos ofrecer la posibilidad a una mujer de las que se inscriba a tener esta beca donde cubra el 80% del arancel. Y para eso tiene que tener un buen expediente académico o profesional donde destaques qué cosas has logrado y que puedas demostrar
a través de una carta motivacional por qué merecerías tener esta beca del 80% de descuento sobre el pago de lo que hablábamos de la maestría. Y el único requisito adicional es haber pagado la matrícula, ¿ya? Así La beca de Educalia me... les dejo un testimonio de una alumna de una de nuestras maestrías sobre en qué le ha ayudado la beca. La beca de Educalia me ha ayudado a profundizar en temas de mi carrera que yo no había tenido la oportunidad anteriormente de profundizar. De igual forma me aporta mucho a entender de mejor y de diferente forma los problemas que se me presentan diariamente en mi quehacer profesional. Y con esto concluyo, les dejo aquí el código QR para que lo escaneen y puedan acceder ya a nuestro chat, a nuestro WhatsApp, perdón, donde podamos dar la información y puedan contactar para ir gestionando a todos aquellos interesados, gestionar su inscripción y también la posibilidad de la beca para mujeres jefas de hogar. Aquí tienen todos los datos para que puedan tener la dirección de correo, nuestros WhatsApp y nuestras redes sociales. Así que aquí los dejo aquí el QR y por favor, Cintia, ¿me ayudas para gestionar el chat? Si hay dudas, preguntas que podamos ir ayudando. Mira, más que dudas, muchas personas antes de que dijeras el precio, estaban preguntando por el precio de la maestría. Y más que nada agradecimientos al doctor Mauricio Bonilla, excelente ponente, que si íbamos a subir el video, les quiero comentar a todas las personas que el link les va a llegar directamente al correo una vez que lo tengamos subido a alguna plataforma. Bien. Pues estamos entonces, así que los dejamos invitados. Gracias a todos por participar. Por favor, estén atentos a nuestras redes sociales porque vamos a tener alguno que otro webinar con el doctor Bonilla hablando de algún tema tan interesante como el que vimos hoy. Así que desearles a todos una linda semana y seguimos en contacto a través de las redes sociales y a través del QR para que puedan leerlo y ponerse en contacto con nosotros. Muchas gracias a todos por escucharnos y por estar hoy hasta el final. Muchas gracias, un abrazo para todos. Síganos en nuestras redes sociales, por favor. Preguntan su red social de nuevo en el chat. En LinkedIn, Mauricio Bonilla Sánchez, y en X o Twitter, Bonilla SM. Entonces, en LinkedIn, Mauricio Bonilla Sánchez, ahí publico muchísimo, y en X, que publico menos, Bonilla SM. Y ya. Instagram tengo, pero es personal, así que no. Y ya. Un abrazo para todos, muchas gracias. Gracias, María José. Gracias, Cintia, por tu trabajo y por la encuesta que hiciste. Muchas gracias. No, que estén bien. Chao, chao. Que estén bien. Chao, muchas gracias a todos los que participaron. Hasta luego. Hasta luego.